Buenas tardes, en el presente video veremos lo que es el principio de Arquímedes. Es importante recordar que hace tiempos Arquímedes descubrió, cuando se metió en una tina, que al sumergir un cuerpo, este desplazaba la cantidad de agua según lo que había introducido. En otras palabras, cuando se introduce un objeto en un líquido, se genera, aparte del peso, porque siempre va a haber un peso W que es igual a masa por gravedad, siempre habrá una fuerza que se oponga a ese peso llamada fuerza de empuje. ¿Sí? Siempre habrá una fuerza de empuje que se opone, digamos, como tal, que quiere ir en contra de ese peso. ¿De qué depende, digamos, la fuerza de empuje? De la densidad. Si la densidad del líquido llega a ser mayor que la densidad del objeto, significa que el objeto se va a hundir y se va a ir al fondo. Mientras que si la densidad del objeto llega a ser mayor que la del líquido, este sale a flote o permanece, digamos, ahí en el centro, pero no se hunde. Por ejemplo, en el caso de un experimento de un huevo, cuando introducimos un huevo en agua, obviamente este queda en el fondo. Sin embargo, si empezamos a introducir sal o algún tipo de soluto, estamos haciendo que el agua sea más densa, permitiendo que el objeto empiece a emerger y quede en la parte de la superficie, o sea que arriba, debido a que la fuerza de empuje se incrementa, ¿sí? Entonces tenemos que cuando el empuje es mayor que el peso, el cuerpo flota, mientras que si el empuje es menor que el peso, el cuerpo se hunde. Lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Observemos. Acá. Primero es importante recordar cuál es la ecuación de empuje a la cual se llegó. Que el empuje es igual a la densidad del líquido, o sea, donde se introduce el objeto, por la gravedad, por el volumen del cuerpo que se está sumergiendo, porque no es lo mismo si el volumen cambia. Hallar el empuje que experimenta una esfera de radio de 15 centímetros que se introduce en agua cuya densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Si la esfera tiene una masa de 20 gramos, el cuerpo, ese es como tal el problema. Entonces preguntan, ¿el cuerpo se hunde? ¿Cuál es la densidad de la esfera? Empecemos. Primero tenemos los datos, que es el radio de la esfera, que es de 15 centímetros, lo podemos observar ahí. La densidad es de 1000 kilogramos por sobre metro cúbico, es la densidad del agua. La gravedad es de 9.8, que también se pide metros sobre segundo al cuadrado, y la masa es de 52 gramos. Sin embargo, como acá tenemos que la densidad tiene kilogramos, tenemos que dejarlo todo en las mismas unidades. Por ende, pasamos la masa a kilogramos. Entonces, al pasarlo, se tiene que 52 gramos equivale a 0,052 kilogramos. ¿Cómo se realizó esto? Dividiendo 52 entre 1000, porque recordemos que 1000 gramos equivalen a un kilogramo. Entonces tenemos que la incógnita es el empuje, están pidiendo la fuerza de empuje y la densidad de la esfera. ¿Por qué? Porque para saber si el cuerpo se hunde se necesita, digamos, saber cómo es el empuje y restar ahí unos parámetros. La ecuación es densidad de líquido, gravedad y volumen del cuerpo. Pues la densidad de líquido la tenemos, que es de, ahí está, de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que la gravedad es de 9.8, pero el problema es que el volumen del cuerpo no lo tenemos. Pero tenemos específicamente, acá lo podemos observar, tenemos el radio de la esfera, y tenemos la masa de la esfera también. Sin embargo, la masa no nos tiene más el radio. Y aplicamos la fórmula que podemos observar acá. Volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por r al cubo, ¿sí? Y la del peso, que más adelante la necesitamos, es masa por gravedad. Al tener el volumen de la esfera, solo es reemplazar. Volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por r al cubo, en donde r, que es el radio, equivale a como está en centímetros, se pasa a metros, serían 0,15 metros, que está acá, y se reemplaza. Entonces tenemos 4/3 de pi, que es 3.1416, puntos suspensivos, porque esto es un número racional bastante grande, bastante extenso, con hartas cifras decimales.
por 0,15, que es el radio metros al cubo. Al operar se tiene que el volumen de la esfera es igual a 0,0141.372. Sin embargo, ¿cómo se operó? 0,15 por 3,1416 se multiplica por 4 y se le saca la tercera, o se divide entre 3 y nos da metros cúbicos. Entonces, al tener el volumen de la esfera, ya podemos hallar fácilmente el empuje. Solo reemplazar la ecuación que dice la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo, por el volumen de la esfera, que lo acabamos de hallar, que es de 0,0141.372 metros cúbicos, y al realizar esa multiplicación, porque todas esas cifras se multiplican, nos da 138,54 newtons, que es la fuerza de empuje. Para saber si la esfera se hunde o flota, se necesita realmente el peso. Si el peso llega a ser mayor que la fuerza de empuje, significa que la esfera efectivamente se hunde, pero si el peso llega a ser menor que la fuerza de empuje, significa que la esfera flota. Entonces, para hallar el peso se necesita, recordemos que el peso W, recordemos que el peso W es igual a masa por gravedad, según la fórmula anteriormente vista. Entonces tenemos que es masa, que es de 0,052 kilogramos, por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos que el peso es igual a 0,5 newtons. Teniendo en cuenta que la fuerza de empuje es mayor que la de la esfera, porque podemos ver que la fuerza de la esfera, el peso es de 0,5 newtons y la esfera es de 138,54, realmente el objeto no se hunde. ¿Sí? Por ende, ¿listo? Ese sería el primer punto. Para hallar la densidad de la esfera es importante tener en cuenta la siguiente ecuación, que es densidad es igual a masa por volumen, donde la masa ya la tenemos, al igual que el volumen. La masa es de 0,052 kilogramos y el volumen de la esfera es de 0,0141.372 metros cúbicos. Entonces la densidad es igual a la masa, que ya se colocó, y el volumen se divide y nos da 3,67 kilogramos sobre metro cúbico. Es la densidad de la esfera que se sumerge en el líquido. Es importante analizar un problema antes de tratar de solucionarlo para tener mejores resultados. Muchas gracias.